Hola amigos, bienvenidos al canal donde fabricamos este tipo de bolsitos de damas, niños, caballeros y donde aprendemos a hacerlos. Hoy vamos a aprender a hacer este bolso que es bastante espacioso, lo llamamos acá el maxi bolso, que tiene un sistema de asas cortas y un sistema de asas largas. En este caso vamos a utilizar hilo 42 de poliéster, tanto para el hilo superior como para el hilo de la bobina. Vamos a comenzar por las asas. Okay. Ya en otros videos tengo explicándole cómo hacer las asas. Utilizo una puntada del número 3. Al final del video le vamos a dar los moldes. También estamos utilizando un pie plano de teflón y ya hemos vigilado, regulado la presión del prensatelas, ya que este material, específicamente de este color y de esta textura, donde lo compré lo llaman vinil de seda, es bastante delicado, así que si no estoy pendiente de ese tipo de detalles, quedan marcados los dientes por acá, por la parte de abajo, y pues queda mal, queda feo al final. La aguja que estamos utilizando en este caso es del número 16, ¿okay? Es de cabo fino, número 16, porque es el número máximo que soporta esta máquina. Estas máquinas son industriales, rectas industriales planas, y ellas vienen prediseñadas para trabajar con materiales delgados y medios o medios y gruesos. Esta es del tipo livianos o delgados y medios. Así que ya cuando le coloco en su sistema de bobina, el que viene instalado, cuando le coloco agujas ya a partir de la 18, empieza a tocar, la aguja empieza a hacer contacto con el portabobinas. En algunos casos he tenido que usarla, pero siempre teniendo en cuenta que la aguja, en la medida de lo posible, no debe hacer contacto con nada en su recorrido, ¿okay? Importante para las asas, como se lo he mencionado antes, es cortarlas siempre al través o por la parte que más estire del material que ustedes tengan. Y en esta parte, en este proceso, estiramos la parte de abajo para nivelar el tipo de arrastre de esta máquina, que es de arrastre simple. Entonces estiramos esta parte de acá abajo y la de arriba la dejamos suelta. ¿Okay? Presionamos y avanzamos, y así durante todo el recorrido. Una vez finalizado esta parte por este lado, giramos por acá y hacemos una costura al mismo margen por este otro lado en toda la extensión. Una vez finalizado, hacemos lo mismo con todo el sistema de asas. Ok, ahora vamos a proceder a elaborar la parte del frente, que son estas 4 piezas que ven acá. Así que vamos a proceder a hacer los empates. Primero comenzamos con lo que es el cierre. Ok, vamos a cambiar el prensatelas plano de teflón por un prensatelas de cierre. En este caso yo tengo el de teflón, así aprovecho de hacer todo lo que necesito hacer, incluyendo los pespuntes, con este mismo prensatelas sin estarlo cambiando. Tomamos la pieza central, que es la que va a llevar el cierre, y con 19 centímetros de cierre nos alcanza. Ok, le hacemos una costura al forro junto con el bolsillo para sujetarlo y hacer más fácil la costura. Aquí podemos hacerlo con una puntada, la puntada máxima, porque al final va a llevar doble pespunte, así que eso va a quedar bastante sujeto. Con el pie de cierre vamos a tener esta costura más cerrada. Vamos a proceder a hacer el pespunte lo vamos a hacer con puntada número 3. Me gusta hacer siempre doble pespunte para mostrar un mejor acabado. Ya finalicé con el primer pespunte, más o menos a 1 milímetro del borde. Disminuyo un poco la puntada para regular la distancia en el segundo pespunte. Lo hago más o menos al mismo ancho, guiándome con el ancho de este prensatela de cierre. Y queda así de esta manera. Okay.
Ahora vamos a colocar el deslizador que quede cerrando hacia nuestra mano derecha. Ok, ya hemos colocado el deslizador. Como un dato, les recuerdo que si su tijera no está en óptimas condiciones, cuando hagan el corte en este tipo de cierre, los dientes van a quedar mal doblados y eso le va a hacer muy complicado a la hora de colocar los deslizadores. Ok, ahora tomamos uno de los laterales del frente y lo vamos a empatar, lo vamos a alinear con el borde superior del cierre. Hacemos una costura a un margen aproximadamente de 6 milímetros, entre 6 y 7 milímetros. Nos vamos a hacer una corrección. Descosimos esa parte porque primero, para hacer el bolsillo cerrado, ¿okay?, para que cierre en esta parte acá en los laterales sea nada más de este tamaño, vamos a colocarle esta pieza acá arriba con el forro del bolsillo. Ok, ya hemos pegado la pieza junto con el forro del bolsillo, pero no le vamos a hacer el pespunte todavía porque lo vamos a hacer ya después de colocarle los dos laterales para hacer un solo pespunte en toda la pieza frontal. Si tuvimos que hacer el pespunte, ¿okay?, para después no tener complicaciones. Ahora sí, entonces con esto vamos a colocarle el lateral ya con las dos piezas del bolsillo, ¿okay?, alineadas hacia acá abajo. Ajustamos esto con el borde superior y con este lateral acá. Nuevamente, ahora sí, a un margen de alrededor entre 6 y 7 milímetros. Nos aseguramos siempre de que estemos agarrando las dos capas del forro del bolsillo. Hay que rodar esto por acá. Y luego le hacemos el pespunte. Esta pieza que ven aquí, esto es un sobrante, ¿okay? Eso se va a recortar. Hacemos el segundo pespunte. Y repetimos el proceso para este lado. Ya así va quedando la parte, esta parte del frontal. Okay, aquí tienen el bolsillo ya cerrado completamente, todo este tamaño. Okay, esta parte aquí la vamos a recortar. No les dije al principio que todos estos materiales son de polipiel, el forro es de tafeta. Pero lo complicado entonces ya está en trabajar en este tipo de maquinaria con este tipo de materiales que son de tapicería y que pues no tenemos mucha oportunidad de equivocarnos, ya que los huecos de las puntadas de la aguja quedan muy marcados. Ahora vamos a armar el fuelle. Tomamos la pieza del fuelle y repetimos el proceso de colocar el cierre con el forro y luego hacer el doble pespunte. Es importante que cuando estén armando el fuelle no tenga al final este tipo de levantamientos, o si los tiene, que sean lo menor posible, lo menor marcado posible. Para solucionar eso, por ejemplo, cuando le hacen la primera costura, en el caso que le hagan una costura primero para pegar el cierre, va a quedar, si no queda derecha esa costura, va a quedar en algunas aberturas más ancha que en otras partes. Entonces eso lo van a solucionar cuando estén haciendo este pespunte, lo van a nivelar todo a que tenga un mismo margen con relación a los dientes, ¿okay? Y eso va a hacer que se nivele, que quede todo derecho. Ok, colocamos el slider que cierre hacia la mano izquierda. Entonces primero colocamos la pieza del forro, la parte que va a ser la parte inferior del forro. Luego colocamos el fuelle ya armado y luego colocamos la pieza del fuelle inferior. Con esas tres capas en ese orden hacemos la costura que va a ser la unión y luego el pespunte, teniendo en cuenta que estas capas estén hacia abajo. Se nos olvidaba colocar el asa.
estoy acostumbrado a trabajar con los morrales. Aquí le vamos a colocar lo que va a ser las asas largas, ¿okay? Este es tipo cartera. Okay, entonces lo siguiente que vamos a agarrar es esta pieza que la llamamos asa trabillo. La vamos a doblar a la mitad, ¿okay? De esta manera, y le vamos a colocar lo que es el cuadrante. Este viene siendo de 2.5 centímetros de ancho. Vamos a hacerle una costura cuya única función va a ser sujetar solamente acá abajo para trabajar más cómodo. Ya con eso lo vamos a colocar acá adentro y luego le hacemos el pespunte. Tengan cuidado de no dejar mucho sobrante en esta pieza, porque luego con el movimiento se va a mover mucho, demasiado más de la cuenta, y va a empezar a rasgarse, va a empezar a desgastarse el material en las uniones, ¿okay? Se va a empezar a romper. Entonces mientras más cerrado lo coloquemos, va a tener menos movimiento y va a ser menor el desgaste y va a ser más duradero el producto. Ok, aquí vemos cómo nos va quedando el fuelle. Recuerden que les había dicho que debemos tratar de evitar estos pliegues que se forman, y bueno, por experiencia propia les puedo decir que esto es bastante trabajable, ya que he tenido, sobre todo en mis comienzos, he tenido este tipo de formaciones con esta altura y en los dos lados, en ambos lados. Okay, entonces aquí esto es bastante trabajable. Vemos acá cómo va quedando con el forro. Okay, siempre cuidando un buen acabado, costuras rectas. En esta forma de trabajar pues vemos cómo queda el hilo, a pesar de ser de un color distinto, que pudiéramos hacerlo también con un mismo color del forro, pero va quedando bastante bien. Okay, acá y acá va quedando así. Ok, ahora vamos a terminar de armar el frente. Vamos a marcar la mitad aquí, y ya aquí tenemos la mitad marcada para hacerlas coincidir y que quede perfecto. Pero antes vamos a colocar las asas. Ya sujetamos la primera, ahora sujetamos la segunda parte. Al sujetar las asas deben quedar de esta manera, ¿okay? Hacia abajo. Luego cuando le hagamos el pespunte va a doblar en esta forma para hacerle el pespunte. Ahora sí le vamos a colocar la cuarta pieza, la parte de arriba. Centramos aquí a la mitad y cosemos con el margen de costura ya establecido. Ok, ya pegamos esa pieza. Ahora vamos a doblar aquí arriba para hacerle el pespunte por acá. Ya va quedando de esta manera. Por la parte de atrás va quedando así, con el bolsillo, con todas las piezas. Bueno, ya lo siguiente es sacarle la forma siguiendo el molde. ¿Okay? Lo marcamos por la parte de atrás, por la parte de enfrente, por donde se nos haga más cómodo, dependiendo del material con el que estemos trabajando. ¿Okay? Ya así va quedando cuando le sacamos ya la forma del patrón. Ok, ahora vamos a armar la parte de atrás. Okay. Tomamos esta pieza de acá y le vamos a colocar esta asa. Para eso medimos que sea la misma distancia, en la misma posición, a la misma altura. Marcamos las mitades, la mitad y en las mitades de lo que van a ser las asas, ¿okay? Para colocar esta de acá. Okay, como hemos dicho, aquí tenemos marcada donde va a ir la primera asa. La ubicamos justo en el medio. Recordemos dejarle el mismo margen, ¿okay? Que viene siendo lo que le vamos a dejar hacia la parte de afuera que en la vez anterior, en la parte frontal. Ok, una vez sujetada nos va quedando así, de esta manera. Ahora vamos a colocarle esta pieza y el mismo procedimiento, marcamos la mitad para hacerla coincidir. Okay, aquí estamos pegando esta pieza, pero es importante recordarles que estén pendientes de que el asa esté totalmente perpendicular con respecto
a este ángulo, a esta línea. ¿Okay? Con eso nos podemos ayudar con una escuadra en el ángulo recto de 90 grados, ¿okay? Y ajustarla para que quede totalmente derecha, ya que si queda pues de otra manera, pues se va a quedar con un muy mal acabado y se va a ver mal el producto, a menos que por supuesto el modelo lo indique, lo requiera, sea de otra manera, pues, pero para este va a ser así. Aquí coincidimos las mitades y nos queda de esta manera con su doble repunte. Okay, el siguiente paso ya es ajustarlo al patrón y también verificarlo con la parte frontal que queden iguales. Lo próximo va a ser pegar el forro, el cual va a tener la cantidad de bolsillos que ustedes deseen. Este tiene uno sencillo, ¿okay? En todo el medio. Vamos a pegarle los forros a las dos piezas. A la hora de pegar el forro es importante que no nos altere, esa pegada del forro no nos altere la forma de la pieza, que no quede con ondulaciones de ningún tipo. Por eso yo siempre prefiero pegar el forro con la parte del forro hacia abajo, para ir viendo siempre que la pieza no se vaya deformando. Ok, ya sujetamos el forro y podemos ver que quedó pegado de una manera bastante limpia. Okay, no deformó la pieza. Sí, tiene sus ondulaciones, pero las que habían quedado originalmente cuando lo estábamos armando. Pero hay algunos casos donde, dependiendo del tipo de mesa también de la máquina, el tipo de varias cosas, del dominio también, quedan con este tipo de ondulaciones, este tipo de deformaciones. Y eso es muy peligroso, eso es muy malo, porque eso va a cambiar la medida del recorrido para luego pegar el fuelle. Y la parte del fuelle es bastante crucial para hacer coincidir las dos piezas. Ok, ahora procedemos a embonar. Recordemos que colocamos lo que es la guía, el vivo tubito. Eso lo venden por distintos grosores. Otra manera de hacer este proceso también puede ser armando o forrando la guía, el vivo o el espagueti. Lo pueden armar aparte para que este proceso lo puedan hacer tal vez un poco más rápido. Claro, tendrían que incluir en el proceso, en el tiempo de producción, el proceso de armar esto aparte, pues también. Ok, ya terminamos el embonado a esta primera pieza. Les recuerdo que en otro video tengo la explicación completa de cómo hacer para hacer todo este proceso completo. Ok, ahora vamos con el asa, vamos a colocarle la trabilla. Colocamos por acá, que quede por el medio. Y la sujetamos con una costura. Algunos le colocan un remache, una pieza metálica. Nosotros lo sujetamos acá con una costura en una forma de cuadro. Bueno, aquí la presión del prensatela y los dientes me rompieron un poco acá. Recuerden que les dije que este material es algo delicado, así que vamos a tener que estar pendientes para la próxima. Colocamos el asa, pasamos por el cuadrante, luego pasamos por acá, voy a enfocar aquí, okay. Y luego por acá, okay, de esta manera, y les va a quedar algo así. Entonces esta pieza la vamos a sujetar en este extremo del fuelle, el fuelle de la parte superior que contiene el cierre. Ok, bueno, ya tenemos aquí el fuelle armado y ya solo nos queda pegarlo, empezarlo a pegar en la pieza frontal. Lo vamos a pegar de esta manera, ¿okay? No lo vamos a cerrar. Ya van a ver cuál es la técnica que nosotros utilizamos para cerrar el fuelle cuando no tenemos
la medida precisa. Vamos a tomar la medida por el contorno para ver cuánto nos da. Empezamos acá en el medio. Comemos un poco las curvas de esta manera. Esto es debido al estiramiento que tiene el material. La parte del fuelle es importante cortarla siempre por el lado que menos estira, lo que llamamos aquí al hilo, para que le altere en lo menor posible la medida del contorno del fuelle. Tomamos acá, siempre en las curvas, nos comemos un poco. Si trabajaran con loneta, con lona, materiales duros, no deben comerse las curvas de esa manera. Aquí a la mitad, buscamos la mitad, aquí. Tiene un recorrido de 113 centímetros aproximadamente. Entonces acá medimos el largo del fuelle para verificar. Y tiene un largo de 119,5, 120, más de 120 centímetros. Es decir que vamos a tener un sobrante porque la medida nos dio en 113 más aproximadamente unos 2 centímetros del empate y aproximadamente también unos 3 centímetros, entre 2,5 y 3 centímetros por las costuras de seguridad, pespunte de seguridad que le vamos a hacer en la parte de abajo. Así que aproximadamente va a sobrar unos 2 centímetros más o menos. Ok, entonces tomamos nuestra pieza frontal y el fuelle y empezamos a... Recuerden marcar las mitades y hacerlas coincidir. Ok, aquí en este caso están coincidiendo las dos mitades que tengo aquí marcadas en el fuelle y en la tapa frontal. Ok, ya aquí vamos llegando al final del recorrido del fuelle y aquí vamos a retirarlo para empezar a medir, para cerrarlo. Ok, observen acá, esta es la parte superior, la parte que contiene del fuelle, la parte que contiene el cierre. Entonces esta viene siendo la parte inferior. Lo que vamos a hacer es estirar esta, la parte superior del fuelle. La estiramos, que sigue el recorrido desde donde la empezamos a coser, que fue por acá. Precisamente la empezamos a coser por aquí para tener mayor comodidad de hacer este paso, medirlo acá. Y el de abajo, fuelle inferior, lo vamos a doblar de tal manera que doble, creando un margen de costura, y le vamos a hacer una marca acá. Recuerden que les había dicho que iba a sobrar más o menos 2 centímetros y pues eso es lo que está sobrando en este caso. Ok, entonces si tenemos bien la medida, el conocimiento para tomar esa medida, podemos cerrar esto y es mucho más cómodo cerrar el fuelle antes de pegarlo que hacer este procedimiento. Esto solamente se hace cuando no tenemos el dominio y pues cortamos las piezas con un sobrante en el largo para hacer este proceso. Ya después con el tiempo se va agarrando el dominio y se puede cerrar. Entonces con esta marca nos aseguramos de hacer una misma marca a una misma distancia por acá arriba. Entonces en esta marca que acabamos de hacer, ubicamos el borde de lo que es el fuelle superior y luego la cosemos sin tomar el forro, ¿okay? Con el forro acá suelto, cosemos con nuestro margen de costura ya establecido. Una vez hecho esa costura, vamos a verificar que la distancia sea la correcta. El recorrido del fuelle que nos falta, desde donde dejamos la costura por acá, ¿okay? Que siga por acá el fuelle, el recorrido, aquí está empatado, aún sin pespunte, y vemos que se cumple. ¿Okay? Cualquier diferencia podemos arreglarla con mayor facilidad, una pequeña diferencia que exista. ¿Okay? Así que ahora procedemos a recortar este sobrante. Recortamos este sobrante, lo medimos para ver exactamente cuánto nos sobró y luego le vamos a colocar el forro. Ok, aquí está lo que sobró, ya lo hemos medido, tiene 2,5 centímetros de ancho. Ok, lo que nos sobró, 2,5 centímetros.
Así que habíamos calculado unos 2 centímetros que nos iban a sobrar y sobraron 2 centímetros y medio. Con esa medida pues ya tenemos digamos la base para cerrar el fuelle completamente y no hacer este procedimiento, que es mucho más complicado, porque vean a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es doblar el forro acá, lo doblamos a esta altura y vamos a colocar para hacer el pespunte así que va a ser muy incómodo. Vamos a tratar de capturar en la cámara cómo vamos a hacer. Okay, ya con el forro doblado procedemos a hacer el pespunte de esta manera. Ok, ya le hemos hecho el pespunte y ha quedado algo así. Ya ha quedado bastante bien para lo complicado que es, ya que tenemos que levantarlo así de esta manera y coserlo por acá. Okay, lo que lo hace complicado, muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta la altura que tiene, bueno, lo ancho, hacia lo ancho que tiene esta pieza. Así que todo eso se convierte en altura al colocarlo por acá. Ahora sí vamos a terminar de pegar el fuelle a la parte delantera. Dense cuenta que está cuadrando perfectamente. Aquí en la parte que había sido nuestro inicio. Ahora vamos con la parte trasera y pues aplicamos lo mismo, siempre pendiente de hacer coincidir las mitades superiores y luego las inferiores. Ok, ya vamos por la parte de abajo del recorrido del fuelle y vemos que tenemos que hacer coincidir la mitad inferior con esta mitad superior que tenemos marcada. Ok, ya estamos llegando al final del recorrido y como pueden ver acá está sobrando un poquito, una mínima parte. Lo que vamos a hacer es retirar para ver si no está quedando torcido la pieza, y con respecto a eso vamos a ver si lo podemos terminar así o no. Ok, acá vemos que está bastante bien, la pieza no está torcida. Me refiero a las tapas, tanto la delantera con respecto a la frontal, no están torcidas, no están, cuando lo vemos así de la manera lateral, no se tumba hacia un lado, hacia ningún lado, siempre se mantiene derecho. Y cuando lo vemos acá, si la comparamos, que estas partes, ok, esta parte coincide con esta perfectamente. Así que sí podemos terminar de cerrar el fuelle, ok, haciendo unos pequeños plices acá, casi imperceptible. Vamos a ver al final cuando lo volteemos cómo va a quedar. Ok, ya que cerramos el fuelle, solo nos queda pegarle lo que llamamos acá el tapa costura, ¿sí? La orilla de la costura o el ribete. Para esto puedes utilizar POP, o en su defecto puedes comprar un material que lo venden expresamente para esto. También, si tienes este tipo de maquinarias que tienen estos orificios acá para colocar tornillos, para atornillar, puedes buscar una pieza que te va a ayudar muchísimo a hacer este trabajo. Si tienes la disponibilidad de conseguirla, pues te la recomiendo muchísimo. En este momento no cuento con ella, pero pronto será. Ok, así va quedando ya por dentro con el tapa costura. Okay, no se aprecia muy bien. Procedemos a voltearlo a ver qué tal nos queda. Ok, esta es la vista que tiene. Ya volteado, terminado el producto. Aquí lo podemos comparar con el negro. Okay, es el mismo modelo. Aquí podemos ver que, como estaba usando un material un poco más duro, que es este, lo que llamamos aquí mimbre, materiales más duros, tal vez cuesta un poco más para seguir la curvatura de el modelo. Y también siempre tenemos que tomar en cuenta pues errores en el dominio de la máquina, en la confección, pero quedó bastante bien.
Okay, este material tiene un poquito más de firmeza, que las asas se mantienen aquí a diferencia de este. Bueno amigos, para hacer estos bolsos necesité unos 65 centímetros de lo que va a ser el material principal, ¿okay? Si es el polipiel o el material que vayan a utilizar, unos 65 centímetros. Necesité de lo que es la guía tubito espagueti, 2 metros, 2.40 metros, ¿okay? 2.4 metros, 2 metros con 40 centímetros. Esta parte de acá, el fuelle, el cierre, tiene un largo de 52 centímetros. Les voy a poner acá las medidas. Si quieren pausan el video y mientras anotan. Aquí tienen estas medidas y tienen aquí las medidas de el forro. Entonces, para lo que es esta parte del cierre, el fuelle del cierre, 52 centímetros de cierre, y en el caso de que le vayan a hacer este frontal de esta manera con estos empates y este cierre, estas medidas acá, unos 20 centímetros de cierre, ¿okay? Cierre por metro y 2 sliders. Si lo van a hacer así con los dos, con este bolsillo acá adelante y el fuelle de acá arriba, unos 2 sliders o deslizadores, ¿okay? Las trabillas de cuadrante, que son este de acá y el otro que va por acá, este que va por acá. Para el forro con medio metro les alcanza y les sobra. Ok, aquí en estas medidas tenemos las dos asas de mano, serían estas de acá. Tenemos la asa principal de 1.40 por 8 centímetros. El fuelle, aquí tiene 52 de largo, que vendría siendo lo mismo del cierre, okay, esta parte de acá arriba, y 14 centímetros de ancho. Luego lo van a picar por la mitad. Dependiendo de la técnica que utilicen para pegarlo, van a necesitar ampliar esta medida, o si la dejan igual, tienen que estar pendientes de que no se les altere. Okay, el ancho, estoy hablando de el ancho. El fuelle, la parte inferior, 70 centímetros por 14 de ancho. Las guías, el forro, que viene siendo el forro de esto, okay, de 1.20 de largo por 2.5 de ancho. El asa trabilla viene siendo esta parte de acá. Okay, para lo que es el patrón principal, que es toda esta pieza, vamos a agarrar siempre a la mitad, doblamos un papel a la mitad que tenga 26 centímetros y medio de alto por 20 centímetros de ancho, y el recorrido de toda la curva va a tener un total de 58 centímetros y medio. Okay, me refiero, por ejemplo, cuando agarramos esto aquí, toda esta curva que va a tener, medimos con la cinta métrica y va a tener un recorrido de 58 centímetros y medio. Si van a sacar este patrón, este molde, de esta manera sencilla,